Buenas noches, compañeros y compañeras. En esta ocasión vamos a explicar el punto uno de la guía, el cual se divide en dos tareas. La primera tarea está dividida en A, B, C y la segunda tarea sí es un punto completo. Por lo tanto, el ejercicio 1, la tarea 3 nos dice, una fórmula utilizada por los meteorólogos para calcular el factor de enfriamiento del viento es la siguiente. Es esta que en este momento les estoy señalando. Y nos dice que 35.74 más 0.6215 T menos 35.75 S elevado a la 0.16 más 0.4275 T por S elevado a la 0.16 y que S siempre debe tener la condición de que debe ser mayor o igual a 1. Esto quiere decir que este resultado nos va a otorgar la temperatura que se siente en el aire real al tomar en cuenta la presencia del viento. Ok, que este es la temperatura real del aire en grados Fahrenheit y S es la velocidad del viento en millas por hora. Por lo tanto, el primer punto nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el factor de enfriamiento del viento cuando la temperatura real del aire es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 20 millas por hora? La interpretación la debemos dar en grados centígrados y en kilómetros por hora. Por lo tanto, para la solución y pues poder hallar el factor de enfriamiento del viento, cuando la temperatura del aire es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 20 millas por hora, lo que vamos a realizar es reemplazar los valores directamente en la fórmula. Al reemplazar la fórmula nos da el siguiente resultado. Dice que el factor de enfriamiento equivale a 19,986 grados Fahrenheit. Sin embargo, como nosotros debemos dar nuestra respuesta en grados centígrados y en kilómetros por hora, vamos a realizar las respectivas conversiones. Entonces, la temperatura del viento, vamos a utilizar esta fórmula y acá nos indica que al transformar 32 grados Fahrenheit en grados centígrados equivale a cero. Y la velocidad del viento es de 32.186 kilómetros por hora. Por lo tanto, el factor de enfriamiento es el siguiente, que en este caso nos da menos 6,674 grados centígrados. Cuando la temperatura del viento es de 32.186 kilómetros por hora y su temperatura es de 0 grados centígrados, la sensación térmica o el factor de enfriamiento equivale a menos 6,674 grados centígrados. Bueno, el siguiente ejercicio que nos plantean es de si la temperatura es de 32 grados Fahrenheit, ¿en cuánto cambiará aproximadamente el factor de enfriamiento si la velocidad del viento aumenta de 20 a 21 millas por hora? Entonces, tenemos dos caminos para hacerlo. El primero sería encontrando el valor del factor de enfriamiento para cada una de las velocidades del viento y encontrando la diferencia. Así que del punto anterior, tenemos que para 32 grados Fahrenheit y 20 millas por hora, el factor de enfriamiento es de 19.986 grados Fahrenheit. Utilizando la ecuación para calcular el factor de enfriamiento, pero ahora para 21 millas por hora, el factor de enfriamiento nos resulta en 19.706 grados Fahrenheit. Calculamos entonces la diferencia entre los dos y nos da de menos 0.28 grados Fahrenheit. Sin embargo, si queremos tener en cuenta y hacerlo con respecto a la velocidad del viento, tenemos que incluir los deltas. Entonces el delta T, el cambio en la velocidad perdón, en el factor de enfriamiento con respecto a la velocidad del viento, se encuentra pues con las respectivas diferencias. Como el denominador nos da 1, pues el cambio en el factor de enfriamiento con respecto al cambio en la velocidad del viento nos da menos 0,28 grados Fahrenheit por milla por hora, por cada milla por hora. Entonces, hay que tener en cuenta esa cifra para compararla con el siguiente método, que es pues un método alternativo en el cual podemos utilizar la derivada parcial de la ecuación para el factor de enfriamiento con respecto a la velocidad del viento
que la tenemos expresada en este momento en pantalla, tenemos que derivar con respecto a la velocidad del viento. Entonces, si hacemos operación, más abajito, por favor, encontramos pues cada uno de los términos, la derivada pues de cada uno de los términos, ya que es una suma de términos. Y si encontramos el valor de cada uno de ellos individualmente, podemos reemplazar en la ecuación original los resultados que nos dan para obtener la expresión de T de S, el cambio en el factor de enfriamiento con respecto a la velocidad, y es igual a 0.0684 T menos 5.72, todo por S a la menos 0.84. Lo que debemos hacer ahora es reemplazar para cada una de las velocidades suministradas, o sea, 20 y 21 millas por hora, en este cambio y encontrar el cambio promedio. Así que para 20 millas por hora tenemos un valor de derivada parcial de menos 0.285 grados Fahrenheit por milla por hora. Y para 21 millas por hora tenemos un valor de menos 0.274 Fahrenheit por milla por hora. Si promediamos los dos valores, tenemos el resultado de menos 0.280 grados Fahrenheit por milla hora, que es equivalente al que habíamos obtenido previamente con el otro método. Bueno, el punto C nos dice, calcula el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Bogotá y Cali al mediodía y a las 4 p.m. Use los datos meteorológicos y escriba la fecha y hora de consulta. Entonces, bueno, pues lo que nosotros hicimos fue el 2 de septiembre del 2022. Buscar, entonces nos arrojó que para Bogotá al mediodía tiene una temperatura de 18 grados centígrados con un viento de 13 kilómetros por hora. Y para Cali nos arrojó una temperatura de 28 grados centígrados y un viento a 10 kilómetros por hora. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue como organizar los datos y hacer una tabla. Lo que está en gris, pues son los datos que nos dieron las imágenes. Los parámetros que utilizamos son temperatura, representada con T minúscula, velocidad del viento, representado con S, y pues factor de enfriamiento, representado con T mayúscula. Entonces, bueno, para la temperatura, en Bogotá, pues nos dio 18 grados. Nosotros pues lo pasamos a Fahrenheit, pues para poder usar la ecuación del factor de enfriamiento. Entonces, bueno, nos arrojó como 18 grados centígrados para Bogotá y 28 grados centígrados para Cali, sí. Y bueno, para la velocidad del viento, entonces lo mismo, pues nos arrojó 13 para Bogotá y lo pasamos a millas por hora, y nos dio 8.1. Y en Cali nos dio 10 y lo pasamos a millas por hora, que nos dio 6.2. Entonces al final, pues ya nos dio, pues utilizamos la fórmula y nos dio 64.3 Fahrenheit para Bogotá y 86.2 Fahrenheit para Cali. Pues nosotros los convertimos como en grados centígrados porque pues es como más sencillo de entender para nosotros. Y bueno, hicimos lo mismo para las 4 p.m. Entonces nos metimos la misma fecha y nos arrojó que para Bogotá tiene 19 grados centígrados con un viento de 11 kilómetros por hora. Y para Cali tiene una temperatura de 29 grados centígrados con un viento de 10 kilómetros por hora. Entonces, pues hicimos lo mismo, lo de las tablas, para poder pues organizarnos mejor, los mismos parámetros para pues que todo quede mejor. Y nos arrojó pues un resultado de 66.8 para Bogotá y 88.4 para Cali. Pues lo mismo lo convertimos a grados centígrados pues para entenderlo mejor. Listo, el siguiente ejercicio ya pues es un tema diferente y nos plantea una fórmula que permite calcular el área superficial de un cuerpo humano en metros cuadrados como función del peso representado por W y expresado en kilogramos y su altura representada por H y en la unidad de centímetros. Entonces se tiene que el área superficial S es igual a 0.007184
por el peso en kilogramos a la 0.425, por la estatura en centímetros a la 0.725. Lo que se pide es que se calculen las derivadas parciales con respecto al peso y con respecto a la estatura para todos los integrantes del grupo y se interpreten los resultados. Entonces, lo primero que se hace es calcular la derivada parcial de S con respecto a W, con respecto al peso. Entonces, pues se expresa la derivada parcial con respecto al peso de la ecuación que nos es suministrada para el área superficial. Se utiliza aquí la derivada de un producto para encontrar cada uno de los términos independientemente y después reemplazando en la expresión completa tenemos que la derivada parcial del área superficial con respecto al peso se puede encontrar mediante la expresión 0.0030532 por el peso a la menos 0.575 por la estatura a la 0.725. Si se procede de manera similar, encontrando la derivada parcial del área superficial con respecto a la estatura, utilizamos la misma metodología de la derivada de un producto, encontramos los términos individuales y los reunimos al final. Y podemos llegar a la ecuación de la derivada parcial del área superficial con respecto a la estatura de 0.0052084 por la estatura a la menos 0.75 por el peso a la a la 0.425. Ahora, como tenemos todos los parámetros, tenemos pues el peso W, la estatura H y podemos calcular para cada uno de los miembros del equipo el área superficial. Entonces, bueno, se muestra en la tabla. Y adicionalmente, podemos calcular el valor de la derivada parcial con respecto al peso y a la estatura para cada uno de los miembros del equipo. Se muestran también las unidades que se utilizaron para los cálculos. Con respecto a la interpretación, el valor de SW mide la razón de cambio de área superficial del cuerpo humano con respecto a los cambios en el peso, lo cual es indicio de cuánto se elonga o contrae la piel por cada kilogramo de peso que la persona gane o pierda. Y de manera similar, la derivada parcial de SDH mediría la razón de cambio del área superficial del cuerpo humano con respecto a los cambios en la estatura, lo cual indica cuánto se elonga o contrae la piel por cada centímetro de altura que la persona incremente o disminuye. Entonces, o disminuya. Entonces, por ejemplo, el área superficial del integrante Juan se incrementaría en 0.0110 metros cuadrados por cada kilogramo que gane y se incrementaría en 0.0777 metros cuadrados por cada centímetro que aumente. Tenemos que tener en cuenta que estos datos son para información puntual para los pesos y estaturas actuales, o sea, la pareja WH suministrada, y para cambios, digamos, grandes de magnitud, habría que tener en cuenta derivadas de orden superior. Y listo. Listo, compañeros. Ese sería todo la explicación de los respectivos ejercicios otorgados por el punto 1 de la guía número 3. Que tengan feliz noche. Hasta luego.